Atilano, pueden ver que, aunque jóvenes, apasionados, ¿no? Nos esperan en el futuro mucha discusión con él. Ahorita se pasaría a Miguel Ángel Adame. Ok. Sí, aquí está. Sí. Vamos a ver. Ay, es aquí, de la antropología, sí. Maestro, doctor. Bueno, Miguel Ángel Adame es uno de los nuevos jóvenes doctores de la ENA, me dijeron, no lo conozco, pues ya hace muchos años que me fue allá, pero es maestro en esta escuela y ya nos va a presentar una especie de crítica, más bien antropológica, ¿sí entiendo? Sí. Ok, bueno, a ver, como... Okay. Agradezco mucho también la invitación y la aceptación de esta ponencia, que aunque a un poco a destiempo, pues finalmente entró y agradezco mucho el espacio. Bueno, yo voy a tratar de hacer dos reflexiones y críticas en torno a dos aspectos de la obra de Duverger. Uno en torno a la propuesta de cómo entiende la dinámica mesoamericana, específicamente la cuestión de la periodización, y la otra, la explicación de las causas o los elementos que participaron en la derrota mexica. Para esto me voy a basar en los dos textos de Duverger, que de hecho se trata más bien de uno solo, que es el de Antropología, Mesoamérica, Antropología y Arte, y el de Primer Mestizaje. Si nos damos cuenta, los dos textos básicamente es el mismo, aunque están publicados en años diferentes, con ediciones de lujo y de hecho por Conaculta, que es el mismo editor en las dos, aunque hay coediciones, ¿no? Encontré algunas variaciones nada más en torno a los textos, pero básicamente es la misma redacción. Bien, empezaré por el asunto de su hipótesis náhuatl. Duverger plantea 4 familias lingüísticas en la historia mesoamericana principales. Una sería la de los otomangues, la segunda la de los macromayas, la tercera la de los yutoaztecas y la cuarta familia incluiría todas las demás. Ese es el esquema que plantea para entender la composición etnolingüística. Los nahuas serían los yutoaztecas que se sedentarizan. Su conversión sedentaria y su presencia en el sur es no de 800 o 900 años después de Cristo, como se creía, según él, en el inicio de la época tolteca, sino para él la presencia de los yutoaztecas, sobre todo de su expresión náhuatl, sería desde la época olmeca. Dice él, tal vez, si quieren, podemos llamar de protonáhuatl más que de náhuatl para esta época. Esto sería hacia 1500 y hacia 1200 antes de Cristo. De hecho, él habla de que los protonáhuatl existieron desde 3500 antes de Cristo en el norte, es decir, en lo que después se conoció como Aridoamérica y Oasisamérica. En el primer mestizaje se ve claramente esta situación cuando asocia olmequidad y nahuatlidad, a partir de señalar que el mapa etnolingüístico de la época, quinta, es decir, antes de la conquista, los nahuas estaban presentes de manera ampliada en estas regiones. Ignora mapas de época olmeca donde los nahuas son minoritarios o no existen en estas regiones centrales olmecas. Están, por ejemplo, los mapas de Leonardo Manrique. Vamos a ver aquí.
maestro, gracias. Bueno, aquí tenemos a Duverger para que no lo conocían. No lo tenemos en presencia, pero aquí están sus dos textos donde me basé, que es el de Mesoamérica, publicado en el 2000, el primer mestizaje en 2007. Estos son los mapas de Leonardo Manrique, un etnolingüista que estudió durante muchísimos años, toda su vida, los procesos de formación y de acomodo de las lenguas en el espacio mesoamericano. Si ustedes ven, los yutoaztecas hacia el 2500 están digamos, en lo que sería actualmente la frontera norte de México. Hacia 1500, donde él dice que existen ya los nahuas o los protonahuas en la zona olmeca, pues según Leonardo Manrique apenas están traspasando las fronteras de lo que actualmente es México. Hacia 600 antes de Cristo, pues están, según estos mapas, están penetrando por el lado occidental y yéndose hacia el centro. Hacia el 400 después de Cristo, pues ya avanzaron más y ya penetraron al centro y a la zona de lo que sería la zona olmeca, pero ya estamos en el 400, es decir, en el inicio de lo que sería el periodo clásico, ¿no? Llamado clásico. Perdón. Este sería el mapa ya de 1500 a 1700, donde ya los yutoaztecas están ya prácticamente ocupando todo el territorio mesoamericano, excepto la zona sureste, ¿no? Y estas serían las tres áreas, Mesoamérica, Oasisamérica y Aridoamérica. Y este sería finalmente, más o menos en términos generales, la geografía de lo que va a ser Mesoamérica con sus diferentes áreas, ¿no? Sobre todo la frontera norte, que va a ser muy dinámica y muy movible. Bueno, hasta aquí nos quedamos, después vamos a ver otras cuestiones. Dice Duverger que aunque en esta época olmeca y en las que siguen existe la plurietnicidad, a partir de este momento los valores y estilos nahuas, dice, se imponen, predominan y articulan en esta época. Estamos hablando de la época olmeca, y solo es en la época 4 donde pierden su fuerza. Bueno, vamos a ver el esquema. Este es el esquema de propuesta de periodización de Duverger, por épocas, y luego le da adjetivos o nombres a las épocas y luego los años que abarcan, ¿no? La matriz nahua del altiplano central funcionará como motor de integración cultural, de unidad y cemento cultural doble para los nahuas y, en segundo lugar, para la propia Mesoamérica. En Mesoamérica no hay yutoaztecas, por lo que dice él, se lleva a hipótesis o ideas inéditas que violentan la tradición académica. Por ejemplo, plantear el vínculo y la adecuación entre nahuatlidad, sedentarismo y mesoamericanidad. Cito, dice él: yo considero a los nahuas como los fundadores de Mesoamérica y como los principales actores de su evolución a todo lo largo de sus cerca de 3000 años de historia. Es decir, existe un monopolio nahua en Mesoamérica. Los nahuas están presentes en toda Mesoamérica, a veces como mayoría demográfica, a veces como minoría dominante y a veces como minoría influyente. Gracias a ello, el México prehispánico se convierte en ese crisol cultural que hoy se llama Mesoamérica. Los particularismos culturales no fueron aniquilados, dice Duverger, sino engastados en el molde del pensamiento nahua sobrepuesto a las tradiciones ancestrales. Además, los nahuas no son los únicos mesoamericanos, dice él, que participan de los dos sistemas culturales que se yuxtaponen. Por ello, habla de una dialéctica entre el nomadismo y el sedentarismo. Dice que están incorporados a ambos medios. Perdón, dije que no eran los únicos. Dice que son los únicos que manejan las dos dimensiones, ¿no? El nomadismo y el sedentarismo. Que manejan las dos posibilidades o metodologías de vida
y que incorporan los dos aspectos, tanto el nomadismo como el sedentarismo. Tienen una cultura y una actitud mental de nómadas, pero también dominan por entero las reglas del sedentarismo. Oscilan entre los dos polos, pero según Duverger, padecen una propensión duradera porque se retroalimentaron de las constantes absorciones de grupos yutoaztecas seminómadas migrantes del norte a la diseminación, a la fisiparidad, a la escisión o separación de la estructura del grupo madre para proseguir su camino y fundar otra ciudad. Esta es una cualidad que le ve también exclusivamente a los nahuas. Esto debido a que experimentan, según Duverger, una secreta nostalgia de los tiempos de migración o una indecible pulsión, hablando de pulsiones, producto de un atavismo lejano. Así en la página 32 de su texto de Mesoamérica. Desde nuestro punto de vista, dicha perspectiva de Duverger magnifica el papel de los nahuas presentándolos como superprotagonistas de la historia mesoamericana. Además, su postura es múltiplemente equívoca por las siguientes razones. Primero, las características de fisiparidad que quiere presentar Duverger como exclusivas de los nahuas, en realidad son comunes a muchos grupos étnicos culturales de la historia humana y en este caso, en la historia mesoamericana, a diversos de estos grupos, principalmente a los que experimentaron situaciones peculiares, como las fronterizas o de presión territorial político-militar, o aquellos grupos que crecieron o se expandieron. Obviamente, no se debe a factores fundamentalmente pulsionales, sino principalmente a factores de la dinámica histórica concreta, como son los factores geoeconómicos, ecológicos y demográficos. Por ejemplo, los grupos mayas, ante situaciones críticas, constantemente se fisionaron, se desplazaron y fundaron nuevos asentamientos. Así se explica que pudieron ocupar todo el territorio peninsular de lo que actualmente es México. 2. Tampoco la situación de oscilación, nomadismo, sedentarismo fue para nada exclusiva de los nahuas en la historia mexica. En la historia mesoamericana, tenemos diversos casos documentados de otros grupos que manejaron, se readaptaron y se convirtieron constantemente a los dos patrones de vida o modos de subsistencia. No solo son modos culturales, como dice Duverger, sino propiamente patrones de vida. Por ejemplo, los grupos otomíes o ñañús y los mismísimos purépechas o tarascos, enemigos invencibles de los mexicas, también practicaron y se transformaron constantemente al sedentarismo y luego se convertían o reconvertían otra vez al nomadismo. Sobre todo los otomíes, está más documentado porque vivían en la frontera, ¿no? Y podían adoptar diferentes modalidades de vida. Tercero, existe una confusión garrafal en su concepción de la dialéctica nomadismo-sedentarismo, como él la llama. Concibe al sedentarismo como fijismo y a los desplazamientos y migraciones de los sedentarios con nomadismo, porque no los ve como modos de vida y de producción, sino solo como supuestas formas de movilidad o no movilidad. Los sedentarios, y eso lo vemos hoy día claramente con las migraciones regionales, nacionales e internacionales, bajo determinadas circunstancias críticas de crecimiento, expansión, de reacomodo habitacional o de colonización, se desplazan y se reubican, pero no necesariamente para adoptar un modo de vida nómada, aunque se llegan a dar casos que sí. Pero eso sería una conversión de patrón de subsistencia, insisto, sino migran o se desplazan para responder a necesidades y situaciones de la propia dinámica de la vida sedentaria. Segundo, Mesoamérica. Duverger concibe a Mesoamérica esencialmente como lógica y dialéctica de unidad y heterogeneidad. Dice él que comparte un mismo universo de creencias, ritos y saberes. 2. Dice también que los grupos comparten un mismo modo de vida, el sedentario. 3. Comparte un mismo tipo de organización social y política. Y 4, existe una heterogeneidad lingüística, artística y cultural, más de 200 lenguas y dialectos distintos. Para este autor, Mesoamérica es una entidad fundamentalmente cultural. Su integración, unidad territorial y continuidad cronológica es gracias a la nahuatlidad. El componente nahua creció y se enriqueció, estoy citando, con rasgos no nahuas, al absorberlos, integrarlos y fusionarlos para crear una base cultural común.
Según él, la totalidad de los rasgos seleccionados por el fundador del concepto de Mesoamérica, Paul Kirchhoff, no dan cuenta del espíritu mesoamericano, no captan su originalidad intrínseca, pero finalmente nada más menciona esto, pero no argumenta por qué. O sea, no hay una discusión realmente profunda con Kirchhoff. Propone, por su parte, una definición cultural intentando describir sus elementos comunes y permanentes. O sea, en realidad se trata de una postura desde nuestro punto de vista culturalista e idealista. Él la nombra como de dimensión esencialmente espiritual o simbólica, religiosa e ideológica, priorizando los elementos culturales y secundariamente los políticos y dejando marginados y camuflados los económico-materiales. Él justifica su postura, o la envuelve curándose en salud, señalando que se trata de la misma actitud de los mesoamericanos ante su existencia. Afirma que para los mesoamericanos, cito, la idea que los hombres se hacen del mundo es más importante que la realidad. Veamos su enlistado de 11 rasgos característicos. Primero, calendario de 260 días, escritura glífica, pictográfica icónica, ofrendas a la tierra para cosmizar, consagrar y organizar el territorio, sacrificios humanos y sus implicaciones sociales, políticas y religiosas, politeísmo, sistema dualista de pensamiento para representar el movimiento del universo y generar conocimiento y poder, espacio y tiempo simbólico, territorio y centros ceremoniales, el viaje al más allá post-mortem, arte político-religioso, organización material como modo de organización sociopolítica de sociedades jerarquizadas basadas en el maíz y la agricultura. Paso pues ahora a la periodificación. Duverger se lanza contra la visión cataclísmica del mundo mesoamericano que concibe la cronología en términos de rupturas, destrucciones violentas, rebeliones, invasiones, desastres naturales como erupciones, etcétera, que le concede más importancia, dice él, a los cambios o discontinuidades que a las continuidades o permanencias, pues diferencian recortadamente las etapas. Enfatiza, por su parte, que las etapas generales, dice él, no son uniformes u homogéneas, pues hay muchas variaciones según los lugares, hay muchas fluctuaciones de los fines e inicios de los periodos. Está en contra de la clasificación tripartita, preclásico, clásico y posclásico, basada en una visión, dice él, occidentalocéntrica del mundo antiguo griego y que se traslada en Mesoamérica al caso de los mayas en sus momentos de esplendor. Esta visión cataclísmica, homogeneizante y tripartita, acusa Duverger, ha llevado a tener que introducir subfases de transición que a veces duran más que las propias fases. En muchas zonas y regiones, por ejemplo, el protoclásico y el epiclásico. Él, dado que los datos actuales disponibles, dice él, aunque no los muestra completamente, conducen a la continuidad. Se inclina pues por el énfasis a la evolución continua de la historia mesoamericana y no a la sucesión de periodos distintos. Igualmente plantea una supuesta periodificación neutral, así la llama él, neutral, o signada deliberadamente neutra, a la hora de ubicar los periodos o épocas. Respecto a la evolución continua, aunque dice él no unívoca, a Duverger le parece que es el enfoque adecuado por lo siguiente: traduce la difusión de la nahuatlidad, muestra la rivalidad entre tierras calientes y altiplanos. Se aprecia también la mesoamericanización de los mayas y el aumento de la presión demográfica a principios de cada periodo. Eso lo dice en su texto de Mesoamérica. Su propuesta, según él, es la más lógica, comprensible, neutral y adecuada a las continuidades mesoamericanas. En el libro del primer mestizaje plantea más factores a considerar: continuidad, evoluciones en el tiempo, factores históricos, interacciones, rivalidades y ajustes fronterizos. Así pues, su periodificación es la que estamos viendo aquí, ¿sí? Él dice que es neutra porque solamente va a mencionar época 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí dice que es donde está lo neutro, pero después les da un contenido, ¿no? Que ese es el que había que señalar. Dice, observaciones. En primer lugar, nos podemos dar cuenta con esta periodización que no es para nada neutra.
Las numeraciones cronológicamente crecientes de las épocas de la 1 a la quinta van seguidas inmediatamente de nombres o denominaciones que tratan de adjetivar el periodo. En segundo